Lunes demoledor para la oposición, y es que estamos ante el inicio del colapso de un partido que durante décadas dominó el poder, sí, el PRI. Hoy no solo está debilitado, está completamente exhibido, fracturado y abandonado. Nadie quiere ir con ellos, nadie quiere cargar con su dirigente, y lo peor, sus propios militantes están cayendo, porque lo que terminó de encender la mecha fue lo que ocurrió el día de hoy en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque frente a todo el país, la presidenta no se guardó nada y soltó un señalamiento que deja helados a muchos, una red de privilegios, abusos y presunto negocio ilegal con el agua que apunta directamente a figuras del PRI. Sí, escuchaste bien, agua que debía de ser para el campo, terminó como un negocio privado típico del PRI. Bueno, vamos a hablar sobre la nueva ley de aguas y los impactos positivos que ha tenido. Como en otros casos, nuestro objetivo es que no haya privilegios, aprovechando que estamos en el aniversario del nacimiento de Benito Juárez. La lucha de Juárez y los liberales mexicanos fue por acabar con los privilegios, que todos fueran iguales ante la ley. Y el cambio a la ley de aguas, la nueva ley de aguas, tuvo, entre otras razones, quizás su principal, es acabar con los privilegios a la hora de cerrar la transmisión de derechos del agua. Efraín y su equipo nos van a platicar todo lo que hemos encontrado, que ocurría, producto de cómo estaba la antigua ley de aguas y cómo se ha acabado con los privilegios en ese sentido. Y se ha permitido que pequeños productores recuperen sus derechos de agua. De este lado. Bueno, ya. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Como lo comentó la Presidenta, ayer fue el Día Mundial del Agua. Hoy vamos a presentar cuáles son los impactos positivos de la nueva ley de aguas aquí en nuestro país. Se trata de un profundo cambio que corta de tajo este régimen de privilegios que se instauró durante el periodo neoliberal y que da paso a un sistema que privilegia el derecho humano para las y los mexicanos. Adelante, por favor. Primero, un muy breve contexto. La ley elimina las transmisiones entre particulares. Esto es muy importante porque nos permite terminar con el mercado negro del agua. Se eliminan también los cambios de uso, esencialmente para evitar que concesiones de uso agrícola que no tienen costos se utilicen con fines de lucro. Se termina con el acaparamiento con dos figuras. Por un lado, al evitar las transmisiones, se evita que bajo el amparo del poder económico se concentren grandes cantidades de agua y también se limitan las cuotas de garantía. Para combatir el uso ilegal del agua, se dota de mayores facultades a la autoridad del agua y en un elemento central de esta nueva ley, la justicia social reconoce a los sistemas comunitarios de agua, sobre todo en ejidos, comunidades y también para pueblos indígenas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo impacta de una manera positiva esta nueva ley. Adelante. Bueno, aquí podemos ver un esquema de transmisiones. En este caso, en el estado de Zacatecas, se otorgaron 7 títulos de concesión y 12 aprovechamientos por un volumen superior a los 3 millones de metros cúbicos, como se puede ver en la imagen. ¿Cómo funcionaba el esquema de transmisiones? Adelante, por favor, vamos a hablar solo de 2 de estos aprovechamientos. Con la figura de las transmisiones, estos 7 títulos de concesión se fueron transmitiendo para distintos usos del original que fue el agrícola. Y entonces tenemos usos industriales, agrícolas, de servicios e incluso en algunos casos hasta públicos urbanos, es decir, un particular le vendía agua a algún municipio. Estos 7 títulos se transformaron en 50 títulos, que en el costo del mercado en esa zona, que es de 18 pesos por metro cúbico, esto representó ganancias de hasta 54 millones de pesos de un particular.
Con las reformas a la ley, estos derechos que amparan las concesiones ya no pueden ser transmitidos ni tampoco las asignaciones, por lo que este tipo de prácticas dejará de ser una constante. Adelante, por favor. Ha dejado de ser. Ha dejado de ser una constante. Otro de los problemas que se generaron con el anterior sistema era la especulación. Aquí podemos ver en la imagen que en alguno de los acuíferos más sobreexplotados del país, en Chihuahua, me refiero a la región del acuífero de Laguna de Hormigas, se otorgaron 103 concesiones agrícolas y 284 constancias de libre alumbramiento que no existen. Como se puede ver en las imágenes, no hay absolutamente nada. Claramente se dieron con el objetivo de obtener un título de concesión para venderlo a alguien que realmente lo necesita. En el marco de la nueva ley, se mandata a la Comisión Nacional del Agua a elaborar un programa para que pueda regularizar todas estas situaciones. Este es uno de los muchos casos que hay en el país. Esto evitaba, por ejemplo, si este acuífero se permite la explotación de 100 metros cúbicos, y ya se le había otorgado la concesión a alguien de esos 100 metros cúbicos, otra persona que quisiera obtener una concesión ahí, que realmente va a utilizar el agua, ya no podía, porque ya había sido otorgada la concesión de esa agua a alguien. Ese alguien nunca lo usó, nunca. Pero sí lo podía vender a otro. Entonces era la especulación del agua, a pesar de que no se usara. Ahora regresa toda esa concesión a Conagua y ya Conagua puede otorgar a quien realmente va a utilizar el agua. Ese es otro de los casos. Adelante. Gracias, Presidenta. Adelante, por favor. Bueno, aquí es un caso muy particular. Son los títulos de uso agrícola que no generan ningún tipo de cobro porque están bajo el supuesto que son para utilizar, para generar alimentos y cambian de uso. En este caso nos referimos a la familia Calzada, que concentra 628,000 metros cúbicos en el estado de Querétaro en 5 títulos, uno de los acuíferos más deficitarios del país. Y cuando hacemos una revisión en el marco de la nueva ley, encontramos que los pozos de uso agrícola y pecuario se destinan para comercializar agua en pipas, como se puede ver en esta imagen. Otro de los títulos que también revisamos que se está utilizando es agrícola y se está utilizando para abastecer de servicios a desarrollos inmobiliarios y a un club de polo, en donde hay esquí acuático, en donde se tienen áreas verdes muy grandes. Vamos a ver cuál era la postura del diputado cuando se discutía esta nueva ley. Si me ayudan a poner el video, por favor. Que es de la familia Calzada. En el grupo parlamentario del PRI lo hemos dicho fuerte y claro: México necesita una ley que ponga en el centro a la gente y no a la burocracia. Una ley que garantice agua para vivir, no para especular. Por eso, por convicción, por responsabilidad y por respeto al pueblo de México, mi voto es en contra. Bueno, pues queda claro. ¿Sí se entiende o no? Más detallado. Esta familia, la familia Calzada en Querétaro, tenía concesiones de agua para riego agrícola. ¿Qué quiere decir que tenga concesiones de agua para riego agrícola? Que no paga el agua, porque así está en la ley. El agua que es utilizada para la producción de alimentos no tiene que pagar un derecho a la Conagua. Sin embargo, lo que pasaba con la antigua ley es que tenían derecho a usarlo o transmitirlo a otros usos sin reportarlo a la Conagua. Bueno, supuestamente lo tenían que reportar, pero no lo reportaban. Entonces la Conagua les da una concesión para uso agrícola, no pagan agua. Pero en realidad esa agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un lugar residencial que tiene un campo para jugar polo.
mientras la gente de a un lado no tiene agua. O vender agua en pipas. Para vender agua en pipa. O sea, la Conagua le daba un título de concesión para producir alimentos, no pagaba el agua y aprovechaba ese título de concesión, compró un montón de pipas de esa concesión, usa agua y vende las pipas a los que no tienen agua. Bueno, un diputado del PRI, del mismo apellido, o sea, de la familia, se opuso al cambio a la ley de aguas, porque dice que el agua es para el pueblo, cuando en realidad pues estaban haciendo un uso de esa agua. ¿Qué está pasando ahora? Ya se les retira la concesión y ya se les clausuró 2 veces, porque en la primera se ampararon, 2 veces el uso de agua en pipas. ¿Ahora sí se entendió? Oh. Bien. Sí, pertenecen a la misma familia. Y además, con los cambios a la ley, con esta nueva ley, ya se sanciona, se puede clausurar, se puede extinguir la concesión y además se aplican multas de hasta 3,5 millones de pesos para estos casos de abuso. Adelante, por favor. Fíjense qué otras ventajas tiene esto. Antes el agua se pagaba a un grupo de agricultores que recibían 100 millones de pesos al año, porque ellos tenían la concesión de agua para riego y como no la usaban, la vendían a todos los municipios de Baja California. Ahora ellos ya no tienen la concesión, se les da la asignación directamente a los municipios. Lo que los municipios vayan a pagar por derechos de agua a la Conagua se regresa en obra pública. Es decir, antes se le quedaba en el bolsillo a 10 personas. Ahora se regresa a la gente. En Baja California vamos a hacer la desaladora de Baja California en Rosarito. Estamos haciendo un montón de obras para el saneamiento del río Tijuana. Estamos haciendo obras para llevar agua a San Quintín, que es uno de los municipios con mayores necesidades en el país. En fin, los recursos ahora se le regresan a la gente, a diferencia de antes, que se le quedaban a unas cuantas personas. Bueno, eso ya depende del propio municipio, si bajan o no. Lo que sí es que ya el recurso del pago del agua ya no se queda en unos cuantos, ya se regresa a la gente en más obra pública para beneficio de todos, que todos tengan acceso al agua potable. Bueno, vamos a las preguntas. ¿Alguien más quiere comentar? No. ¿Mauricio, algo más? No, bueno, vamos. De este lado, ¿quién no ha preguntado? A ver, el compañero que está hasta atrás. Pero mientras el PRI se hunde en escándalos, otro frente político empieza a calentarse. El famoso Plan B de reforma electoral vuelve a sacudir el tablero. La presidenta confirmó que se reunirá con Morena, el Partido Verde y el PT, pero aquí hay tensión, porque dentro del propio bloque ya hay diferencias. Y es que la propuesta para adelantar la revocación de mandato al 2027 no cayó nada bien en todos lados. Incluso desde el PT, Reginaldo Sandoval ya mostró su inconformidad porque se sospecha que esto podría mezclarse con elecciones y beneficiar políticamente a Morena. Pero la presidenta fue clara y lanzó una pregunta incómoda: ¿para qué hacerla en 2028? Su argumento: ahorrar recursos, aprovechar la infraestructura electoral y que sea el pueblo quien decida a mitad del camino si el gobierno continúa. Eso sí, también dejó en claro que el presidente o presidenta no puede hacer campaña, aunque sí puede informar que existe este mecanismo.
Gracias por la oportunidad de darle la palabra a Diario Nada más Plaza hay que Juárez. sentarse porque por las cámaras. Y a la red de comunicadores de la CEMEX América. Presidenta, en otro tema más, en el tema de la reforma electoral, ¿cuál es su apreciación en relación a la revocación de mandato? Porque entiendo que no es un tema que lo promueve el Ejecutivo, sino que tiene que ser la ciudadanía la que establezca si se va a ese ejercicio o no. Entonces, ¿por qué hay el interés del Ejecutivo de que sea esa posibilidad se empate con el proceso electoral? Pues porque puede hacerse en el 27 o en el 28. ¿Para qué hacerlo en el 28? ¿Para qué hacer de nuevo casillas, de nuevo, si es que se solicita la revocación de mandato, si ya hay casillas? Pero eso no llevaría a que se generara un efecto como el de las elecciones, donde el partido que tiene mayor influencia y mayor peso es el que se lleva, jala el resultado de las demás cosas, y más si lo que usted está promoviendo es que se le permita al presidente, en caso de que la decisión ciudadana sea someterlo a revocación, se le permita hablar y participar. Entonces sería como hacer otra campaña más. ¿No podría tener esa lectura? No entiendo la pregunta. Sí, cada vez que hay elecciones, cuando la elección presidencial jala al partido que lleva la preferencia, la selección presidencial jala. Si se empata la revocación de mandato, igual sería un empuje para las candidaturas del partido que tenga mayor fuerza. Pues es una interpretación. Mi interpretación, ¿quién instaura la revocación de mandato? ¿Quién instaura? El presidente López Obrador, Sí. la propuso. Desde que fue jefe de gobierno, dijo: el pueblo decide si me quedo o me voy. Entonces, se lleva a la Constitución la revocación de mandato. Él incluso lo propone que sea la mitad del periodo, pero no se acepta y se va al siguiente año. El siguiente año, ¿qué problema tiene? Se pusieron una tercera parte de las casillas, que porque no había suficientes recursos, que, en fin. Entonces, votaron con todo y eso 16 millones de personas. Si mal no me acuerdo, ¿no? 16 millones de personas. 16,5 millones de personas. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente decida si seguimos o no seguimos. Entonces, ¿qué propuesta hago yo? Pues que pueda ser a la mitad del periodo o un año después. Eso es todo. Si es a la mitad del periodo, la presidenta no puede hacer campaña por un partido político, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero si va a revocación de mandato, pues si en la mañanera yo digo: oigan, recuerden que hay revocación de mandato también en la elección del 27, pues que se permita decirlo, porque antes no se permitió decir nada durante ese periodo. ¿Qué problema tiene que el presidente, que es el que está sujeto, o la presidenta, a revocación de mandato, diga: ciudadanos, mexicanas, mexicanos, decidan ustedes si nos quedamos o nos vamos? Recuerden que la revocación de mandato es en tal fecha. Y la revocación de mandato tiene que ver con si continuamos o nos vamos. Eso es lo que decimos que podemos decir. Eso es todo. Nada más que usted… Nada más que, claro, hay quien dice: pues no, si la presidenta dice eso, pues entonces ya está haciendo campaña por Morena. Pues no, eso está prohibido. Nada más que tampoco pueden decir que quien va a revocación de mandato no puede hablar de la revocación de mandato. Pues es como un absurdo que no puedas decir: va a haber revocación de mandato tal fecha.
Bueno, Presidenta, ahí la lectura simple y sencillamente es que se revoca no solo a la figura del presidente, sino al proyecto político que encabeza el presidente y al partido que lo postuló y que lo tiene. Eso es parte del proyecto político. Por eso entiendo que es la oposición, decir, bueno, pues, si el presidente habla durante la revocación, está fortaleciendo el proyecto del partido. Sí, es un proyecto de nación, sí. Pero si yo estuviera mal calificada, si la gente no quisiera, pues por más que hablara de eso, pues la gente no votaría por el proyecto de nación, ¿verdad? O no elegiría que siguiera la presidenta en el poder. Pues tiene que ver con los presidentes, ¿no? Si eres un presidente bien calificado o no bien calificado. Y mientras todo esto sacude la política nacional, un tema que nunca se ha cerrado vuelve a tomar fuerza: Ayotzinapa. Nuevas líneas de investigación están sobre la mesa, en uno de los casos que más ha marcado al país y que sigue exigiendo respuestas. Vamos uno acá y uno acá de este lado y terminamos. Gracias, Presidenta. Buenos días, Daniel Escobar, Proceso. Primero preguntar si ya analizaron el asunto de la resolución del juicio de amparo para que Sedena entregue los 583 folios de los informes del selfie, recordemos por el caso Ayotzinapa, y bueno, pues en primer lugar eso, ya pasaron más o menos como 2 o 3 semanas de que se dio a conocer. Lo tiene que revisar la Corte, está en la Corte en este momento. Lo va a revisar la Corte y no ha dicho algo Sedena de que en efecto con o sin Sedena resolución. lo que dice y es lo que sostiene es que se ha entregado todo lo que se tiene que entregar desde hace tiempo, que todo se ha entregado. Ya hablaremos del caso Ayotzinapa. Esto tiene que ver con una resolución que hizo un juez en Tamaulipas, muy cuestionable, muy cuestionable. La última resolución que mencionó. Es la misma resolución, pero tiene que decidir la Corte. Ok, Presidenta. También preguntarle si el gobierno ya formalizó la incorporación a la serie de investigaciones de integrantes que estuvieron en el GIEI. Si se va a formalizar, si recibió propuestas, es una de las peticiones que han tenido madres y padres también. Sí, algunos de ellos lo han planteado. Lo que hice fue pedirle a la representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México que pudiera presentarnos algunos expertos. A partir de que llegamos, en su momento solicitamos al fiscal Gertz Manero que se cambiara al fiscal del caso Ayotzinapa. Entró un nuevo fiscal que está analizando con nuevas líneas de investigación, herramientas y métodos de investigación que no se habían usado previamente. Entre ellos una valoración mucho más intensa de las llamadas de teléfono de esa noche y los días posteriores, que se analizaron, pero desde la perspectiva de este nuevo fiscal, no con suficiente análisis. Esto ha llevado a nuevas detenciones, a nuevos sitios de búsqueda y a otras investigaciones con nuevas detenciones. Entonces, en esta perspectiva es que nosotros planteamos al Alto Comisionado de Naciones Unidas que pudiera apoyar con expertos internacionales. Los expertos que estuvieron en el GIEI, hay algunos padres de familia que siguen pidiendo que estén. Ellos, como ustedes saben, pues tenían una visión. Nosotros hemos preguntado a través de Arturo Medina si estarán dispuestos a abrir este nuevo esquema de investigación que se está haciendo. Y no están muy abiertos a ello. Entonces todavía se sigue platicando con ellos, pero lo que sí hemos solicitado al Alto Comisionado pues son expertos que recomienden Naciones Unidas para que puedan dar certeza, digamos, de que este nuevo esquema de investigación que se está siguiendo es válido, está bien hecho, tiene las suficientes herramientas. Lo que es cierto es que ha llevado a nuevas detenciones y nuevas líneas de investigación.
Sí, Presidenta, me quedo un poco con la duda de lo que mencionaba sobre la resolución. Lo último que se dio a conocer fue de un juzgado quinto en Distrito de Materia Administrativa en la Ciudad de México. ¿Usted se refiere a que esto más bien derivó de uno anterior, un recurso legal anterior que se dio en Tamaulipas? Es cierto, son dos, tienes razón, son dos. Uno que está en la Corte y el otro es este amparo que en este momento no sé en qué proceso vaya. Ah, ok. Sí, me había quedado con la duda. Y porque mencionaba usted que el otro, el de Tamaulipas, es cuestionable. ¿Por qué es cuestionable? Bueno, ya hablamos, si quieren, en otra ocasión del caso Ayotzinapa, pero ustedes saben que allí se liberó a muchas personas, presuntamente por haber sido torturados, pero se liberó a otros que no necesariamente habían vivido tortura y que pudieran haber tenido información. Esto se explicó de manera muy amplia en su momento con el presidente López Obrador. Ese proceso está en la Corte. Sí, bien, Presidenta. En otro tema, sí, preguntarle también la razón que se tuvo por la cual no asistió el fin de semana a un evento que se tenía en una escuela primaria en Oaxaca. ¿Tuvo que ver con cuestiones de la CENTE, de manifestación? No, llegamos tarde, salimos muy tarde de Guelatao. Y ya era hacer esperar a los niños y padres de familia otra hora completa. Ya llevaban una hora esperando y era hacerlos esperar otra hora. Entonces hablamos, es cierto que llegaron los maestros de la CENTE, pero pues eso no tiene problema. Hablamos con ellos y ya. No, tenían que haber esperado otra hora para que nosotros pudiéramos llegar. Entonces hablamos con Mario y le dijimos que ya estaba en la escuela, y Edna, pues que mejor realizaran el evento para que no tuvieran que esperarnos tanto. Y ya nosotros, ya cuando llegamos, ya más noche, nos fuimos hacia el puerto de Salina Cruz. Bien, Presidenta, quisiera preguntarle… Y en otra ocasión vamos a esta escuela. Esta es una escuela que es de la época de la colonia, de 1793 o algo así. Una escuela primaria que se dañó con el sismo y tardó mucho tiempo en reconstruirse. La reconstruyó el INAH junto con Sedato y finalmente quedó. Entonces la idea, y se llama Benito Juárez la escuela. Entonces la idea era poder ir el mismo 21 de marzo a inaugurarla. Pero bueno, salimos ya muy tarde de Guelatao y ya se nos hizo tarde para llegar. Presidenta, en otros dos asuntos nada más, uno que tiene que ver con cuando usted era jefa de gobierno hace aproximadamente 6 años, poco más de 6 años, un incidente que se dio aquí muy cerca de Palacio Nacional, una serie de agresión, una agresión que cometió una persona, un hombre, que se mencionó en ese momento había sido o era militar en retiro. Eso fue lo que se mencionó incluso en medios de comunicación y lo que poco que se pudo recoger. ¿Qué había sido? ¿Qué, perdón? No te escuché. Militar en retiro. Hace 6 años hubo una agresión por parte de esta persona y que en el que murieron 5 vecinos en Licenciado Primo de Verdad, aquí en el número 7, muy cerca de Palacio Nacional. Ya han pasado 6 años y bueno, no se tiene como mucha información o a lo mejor no se ha dado a conocer respecto de la investigación que se pudo haber, que se dio o que se debió haber dado después de esta agresión en la que también murió el propio agresor y en la que quedaron pues personas heridas, 5 vecinos fallecidos y 2 personas heridas, y que además después, tiempo después, como un año más o menos después, hubo una más que desalojo, fue una invitación pues a salir de esta zona para que se pueda rehabilitar el predio. Los vecinos han mencionado que pues a 6 años no han conocido si sucedió o si se dio alguna investigación al respecto, y también el asunto de que no se ha cumplido el asunto de la vivienda en esa zona. Muchos de ellos viven hasta en esa, pagan muy cara tema de traslados para las escuelas de sus hijos, sus centros de trabajo están aquí. Quisiera ver, Presidenta, si van a darle salida o qué salida encontrarán para pues al menos cerrar un poco este caso de lo que sucedió. Preguntamos a Ernestina, la verdad no lo recuerdo. Sí recuerdo el hecho, pero no recuerdo cuál fue el final de la investigación, pero le pedimos a Ernestina a ver si ella recuerda, y si no a la fiscal actual, a Berta Alcalde Luján, que pueda informar sobre este caso, en qué quedó. Ese edificio está aquí atrás, lo ocupaban familias. No fue dañado con el sismo, pero se acercaron cuando estábamos en la Comisión de Reconstrucción para que se rehabilitara. Entonces se decidió que se rehabilitara a través del INVI, del Instituto de Vivienda.
tuvimos problemas en aquella época con el censo de vivienda y algunos problemas relacionados con las familias que estaban ahí, porque había muchas familias, es que estoy recordando exactamente, fue hace ya varios años, había familias que era la mamá, el tío, el primo. Entonces, si todas las familias tenían derecho a la vivienda o nada más era una familia, había problemas de ese tipo. Y después hubo problemas con el INAH para decidir si sí debería ser un edificio de vivienda o no en ese lugar. No recuerdo en este momento cuál fue la resolución final, pero lo revisamos con Clara ahora para ver cuál es la alternativa. Sí, porque todavía no tienen ellos el conocimiento de qué va a pasar. Ahí sigue el letrero, ¿no?, que dice que sigue. Y el último caso, Presidenta, el asesinato de Bernardo Soriano Castro, que fue, asesinado fue en febrero y fue solo 9 días después de que fue destituido de su cargo como titular del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales en Baja California Sur. Él, antes de este puesto, había sido su procurador de delitos de alto impacto. Estuvo como más o menos 7 años. Yo quisiera preguntar, Presidenta, si han abordado este caso o qué investigaciones se han tenido al respecto, sobre todo porque se dio en medio de varios señalamientos que dio Bernardo Soriano, y de hecho en la visita que tuvimos en La Paz pudimos incluso platicar con él, nos hablaba de varias cuestiones irregulares que hay, por ejemplo, en la Procuraduría Estatal, encabezada por Antonio López, a quien finalmente también ya abiertamente, 9 días antes de que fuera asesinado, señaló directamente varias irregularidades en esta Fiscalía Estatal, en esta Procuraduría Estatal, y quisiera saber si hay investigaciones al respecto, qué de las declaraciones que dio públicamente y qué de cómo se dio el caso y el móvil al que pudo haber sido origen del asesinato. Le pedimos al Gabinete de Seguridad que pueda dar más información. ¿No se había abordado en las mesas? Sí hay una investigación, pero yo preferiría que lo reportara el Gabinete. Muchas gracias, Presidente. Sí. Bueno, a ver, vamos de este lado. A ver, la compañera de Guerrero y luego acá cerrando y ya cerramos. Gracias, Presidenta. Mañana, si vienen mañana, les damos la palabra. Buenos días, Citlali Guerrero de Bajo Palabra. Justamente en el caso en relación a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el día viernes la Fiscalía General citó a los padres en una funeraria en Iguala, en donde hay un hallazgo del encuentro de una bolsa con restos y tiene la fecha de 2014. Y ahí se les informó a los padres que la funeraria opera con 3 crematorios, uno de los cuales está sin registro, o sea, en la clandestinidad. Entonces, preguntarle, Presidenta, si ya hay una investigación, si le han informado sobre si estos restos podrían corresponder a los estudiantes de Ayotzinapa, y también preguntarle qué hará su gobierno pues para regular los crematorios y que no operen de manera clandestina, pues porque justamente se puede prestar a este tipo de casos como de desaparición de personas. Vamos a pedirle a ver a la fiscal general que pueda, a ver si pueden dar un informe sobre este caso. Esta funeraria de Iguala, que en efecto tiene crematorios y que operaba de una manera muy irregular, es parte de las investigaciones que se han dado a partir de este nuevo esquema. Ya había aparecido esta funeraria en la investigación del GIEI, pero la desecharon. Dijeron que no, pues que no había más que investigar ahí. Pero las nuevas investigaciones, en efecto, no quiero yo dar más información porque no sé si interfieren las propias investigaciones, llevaron a este lugar que operaba de manera muy irregular. Es un caso que viene ya desde hace varios meses. Están detenidos los dueños de la funeraria y hay una investigación muy profunda. Y la última vez que me lo presentaron yo pedí a Arturo que hablaran ya con los padres y madres para explicarles todo este caso.
Pero ya digamos, para abrirlo ya públicamente y que se conozca con más detalle, yo sí quisiera que fuera la propia Fiscalía, el fiscal, para que no interfiriera en la propia investigación. Ahí se va a hacer una búsqueda también. Entonces, son las nuevas líneas que se desarrollaron a partir de este análisis telefónico muy, muy riguroso y, digamos, con base científica que está haciendo el nuevo fiscal y que está apoyando la Secretaría de Seguridad y otras instancias. ¿Y las medidas, Presidenta, para que no operen en la clandestinidad? Esa es parte también de toda la nueva ley que trabajamos con la ley de búsqueda y otras leyes vinculadas con esto. Estos funerarias, crematorios, son regulados por los estados, por las entidades federativas. No hay una regulación federal. Nosotros lo que planteamos ahora es que tiene que regularse de mayor manera los registros de los CEMEFOS y de aquellas personas que por no ser identificadas van a lo que se llaman fosas comunes o a lugares en donde se entierran a las personas que no están reconocidas por sus familiares. Hay una ley que tiene que establecerse el registro, pero nosotros planteamos en la nueva ley que tiene que reforzarse, incluso que haya registros de ADN, registros genéticos, más allá de los registros biométricos. Eso viene en la nueva ley y se está trabajando para que eso sea posible. Presidenta, en este mismo contexto, hay 500 cuerpos en Acapulco, en el Panteón Palmar, en la fosa común, que están sin reconocerse. Estos cuerpos vienen desde el 2007, o sea, justamente cuando empezó esta guerra con el narcotráfico, ¿no?, que empezó en el 2006. Entonces, estos cuerpos que vienen del 2007, solamente en el Panteón Palmar, muchas madres buscadoras les han informado que hay 500 cuerpos que no han podido ser Bueno, de este caso en particular no tengo mayor detalle, lo revisamos. Lo que es cierto es que tiene que haber un fortalecimiento de las fiscalías estatales en todos estos casos. Así está el panorama. Un PRI en caída libre, exhibido en temas delicados, un gobierno que aprieta en temas claves como el agua y una batalla política que apenas empieza rumbo al 2027 y esto apenas se está poniendo bueno. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.